de la epístola a los romanos, el argumento que comienza en el versículo 9. Permítanme leer los versículos 9, 10, 11 y 12, que constituyen el primer argumento. ¿Viene pues esta bendición solo sobre los circuncidados o también sobre los incircuncisos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? Cuando estaba circuncidado o incircunciso, no cuando estaba circuncidado, sino cuando estaba incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión, sello de la justicia de la fe que él tenía siendo aún incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, para que también a ellos se les imputara la justicia. Y padre de los circuncidados, no solo de los circuncidados, sino también de los incircuncisos, que siguen las huellas de la fe de nuestro padre Abraham, que era incircunciso. Ahora comprendes lo que está haciendo aquí el apóstol, después de exponer su gran doctrina de la justificación por la fe al final del capítulo 3, ahora se ocupa de las posibles dificultades y objeciones, principalmente de los judíos. Y la primera pregunta era, ¿significa esto entonces que las obras no tienen nada que ver? ¿No fue Abraham justificado por las obras? Y hemos visto en los primeros 8 versículos de este capítulo cómo el apóstol derriba por completo cualquier sugerencia de este tipo. No hay nada que decir al respecto. Hay pasajes específicos de las Escrituras que se oponen firmemente a ello. De hecho, todo el caso de Abraham es una prueba de que la justificación es por la fe. La justicia le fue imputada por la fe, no fue por sus obras en absoluto. Y la cita del Salmo de David, el Salmo 32, lo apoya y lo corrobora. Y por supuesto, como hemos visto, el apóstol destaca esa tremenda y vital afirmación de que Dios justifica al impío. Muy bien, el apóstol tiene ahora que abordar otras 2 dificultades y procede a hacerlo. En los versículos 8, 9 y 12 trata la primera, y en los versículos 13 a 16 trata la segunda. Ahora bien, ¿cuál es la primera dificultad? Bueno, es más o menos esta. Si las obras y los hechos no intervienen en absoluto, seguramente lo hace la circuncisión. Después de todo, la circuncisión era algo peculiar de los judíos, algo que había sido elogiado y ordenado por Dios. Y por lo tanto la objeción es esta. Bueno, si dices que las obras no entran, seguramente no puedes decir que la circuncisión no entra. Debe haber algún significado en ello. Debe haber algún propósito. Debe tener algo que ver con la relación de los hombres con Dios. Seguramente muchos estaban dispuestos a discutir y lo hicieron. Esta cuestión de la circuncisión debe entrar y afectar a la relación salvífica de uno con Dios. Ahora bien, no puedo evitar comentar el carácter tenaz de la incredulidad. La forma en que el apóstol trata estas cosas una tras otra nos lo recuerda. Y cuán cierto es esto de la incredulidad aún hoy. Cuando se adopta una posición en contra de este evangelio de la fe en Cristo solo, cuando se adopta una y es demolida, se adopta otra. Y cuando esa es demolida, se adopta una tercera. Oh, cuán difícil es para nosotros someternos al camino del Evangelio. Probablemente muchos de nosotros hemos sido culpables de esto en cada paso y en cada etapa. Seguramente lo habrás encontrado a menudo al tratar de ayudar a otras personas. Parecen estar argumentando en contra de su propia salvación. Y cuando has aclarado un punto, sí, pero ellos dicen y sacan a relucir algo completamente diferente, se aferran a cualquier cosa. Ese es el tipo de cosas con las que tuvo que lidiar el apóstol. Así que nos recuerda, por la forma en que aborda estos puntos uno tras otro, la tenacidad y la sutileza de la incredulidad. Oh, cuán ansioso está el hombre
por conservar un poco de crédito para sí mismo. Cuán ansioso está por demostrar que, después de todo, hay algo en él, o en su familia, o en su nación, algo que sin duda debe ser valioso. Parece querer tener cualquier cosa menos este don gratuito de la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Pero gracias a Dios, el gran apóstol estaba dispuesto a aceptarlos. Fue paciente. Aborda estos asuntos de manera exhaustiva. Dios, por medio del Espíritu, lo llevó a registrarlos y a escribirlos. Y cuán agradecidos debemos estar de que estos problemas y dificultades se traten de una manera tan exhaustiva y paciente. Este capítulo es bastante notable y único en ese sentido. Vemos al apóstol como un pastor, por así decirlo, trabajando pacientemente en las dificultades para que puedan entender esto perfectamente en sus mentes y en sus corazones. Muy bien, veamos cómo lo hace. Ahora, en el versículo 9, simplemente plantea la pregunta: ¿viene pues esta bendición solo sobre los circuncidados o también sobre los incircuncidados? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Luego plantea la pregunta realmente importante, que es esta: ¿cómo le fue contada? ¿Cuándo le fue contada esta justicia a Abraham? Ahora bien, este es un punto de la historia y ustedes ven la importancia de la historia en relación con la fe. ¿Veis lo importante que es que un cristiano no diga, como ahora soy cristiano, no me interesa el Antiguo Testamento, o si me interesa el Antiguo Testamento, solo me interesan los salmos y los profetas? Realmente no creo que sea esencial para mí como cristiano de hoy aferrarme a la historia del libro del Génesis, por ejemplo. El apóstol dice que es muy importante. ¿Cómo se le atribuyó entonces cuando estaba circuncidado o incircunciso? ¿En qué momento concreto de su historia se le atribuyó e imputó a Abraham esta justicia de Dios? ¿Cuál era su situación en ese momento? ¿Estaba circuncidado o no? La respuesta, dice el apóstol, es que no estaba circuncidado, sino incircunciso, para ser precisos. Abraham recibió esta justicia y fue justificado por la fe 14 años antes de ser circuncidado. Esa es la historia. 14 largos años antes de ser circuncidado y de que se le dijera que se circuncidara, ya tenía esta justicia de Dios imputada, reconocida y contada como justicia por la fe. Muy bien, si eso es así, ahí está, y es una respuesta muy completa y definitiva. Realmente es suficiente en sí misma, ¿no? No puede ser que la circuncisión sea esencial para la justificación por la fe, porque Abraham fue justificado por la fe 14 años antes de ser circuncidado. Ahí está, y en cierto sentido no hay necesidad de decir más. Pero el apóstol, como veis, está ansioso porque la gente tenga clara toda la doctrina, por lo que plantea la pregunta. Bueno, entonces, ¿por qué fue circuncidado? ¿Cuál es el sentido de la circuncisión? Y eso es lo que responde en los versículos 11 y 12. Dice que recibió la señal de la circuncisión, un sello de la justicia de la fe que tenía aún siendo incircunciso, para ser padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, a fin de que la justicia les sea imputada también a ellos, y padre de los circuncidados, no solo de los que son circuncidados, sino también de los que siguen las huellas de la fe de nuestro padre Abraham, que era incircunciso. Creo que es una afirmación maravillosa. Aquí hay una lección práctica que podemos aprender de paso. A veces es muy bueno leer en voz alta un pasaje de las Escrituras, y este es un ejemplo de ello. Si lo leéis en voz alta, veréis que lo entendéis mucho más fácilmente. Estas declaraciones calificativas que él repite constantemente, o estas declaraciones descriptivas, si encontráis un pasaje difícil,
Probad a leerlo en voz alta y a darle énfasis, y os ayudará a entenderlo. Fíjate en que las afirmaciones aquí son casi como un documento legal. Fíjate en lo cuidadoso que es con estas cláusulas, que son casi como los documentos que tenemos que leer a veces. La propiedad antes mencionada, sea lo que sea, fíjate en que sigue insistiendo en que aún no había sido circuncidado. ¿Qué cuidado tiene al seguir mencionándolo? ¿Por qué? Bueno, porque sabía que la gente estaba dispuesta a omitirlo y, como un abogado que tiene que ser preciso y cuidadoso en estos asuntos, el gran apóstol también tenía que ser cuidadoso, conociendo el corazón humano y sabiendo las cosas a las que somos tan propensos. Muy bien, entonces, ¿cuál es su argumento? Bueno, aquí dice que había dos razones para esta circuncisión. ¿Cuáles son las razones? Bueno, aquí está la primera. La circuncisión, dice, fue dada como señal externa a Abraham para sellarle la justicia que ya había recibido por la fe 14 años antes. Recibió la señal de la circuncisión, un sello de la justicia de la fe que aún no había sido circuncidado 14 años antes. Ahora bien, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir con un sello? Bueno, la función de un sello, como ustedes saben, es autentificar. Ese es su propósito. Se pone un sello en un documento o en una pieza de equipaje. La función del sello es autentificar. Hay maravillosas ilustraciones de esto en las Escrituras. Por ejemplo, recuerden que nuestro bendito Señor mismo dice que Dios lo había sellado. Lo encontrarán en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 27, donde se lee lo siguiente. Él dice: no trabajéis por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os dará, porque a él le ha sellado Dios Padre. Y todos están de acuerdo en que se refiere a su bautismo. Cuando salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre lo selló públicamente, lo aclamó, lo proclamó y lo autentificó. Él estaba comenzando su obra como Mesías, y aquí Dios autentifica su afirmación de ser el Mesías. Ese era el punto sobre el que estos judíos estaban discutiendo con nuestro Señor aquí mismo. Decían: si eres lo que dices ser, ¿por qué no nos das una señal? Moisés dio el maná como señal, ¿por qué no nos das algo? Y esa es su respuesta. Él dice: he sido sellado por el Padre, autenticado. Y de la misma manera recordad al apóstol, este mismo apóstol que escribe a los Efesios en el capítulo 1, dice en el versículo 13, en él también, después de haber creído, fuisteis sellados con la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella las promesas de Dios. Y lo que esto significa, por supuesto, es que al tener el Espíritu Santo, sé que todo lo que Dios ofrece en Cristo es mío. El Espíritu Santo mismo es el sello de estas promesas para mí. Ahora bien, ese es el propósito de un sello, y lo que el apóstol está diciendo aquí es que la señal de la circuncisión le fue dada a Abraham para autentificarlo y darle la seguridad y la certeza de que ya había sido justificado por la fe, que la justicia de Dios le había sido imputada y reconocida. Eso había sucedido 14 años antes, pero ahora se le da el sello 14 años después en forma de circuncisión. Por lo tanto, seamos claros al respecto. La circuncisión no le hizo nada a Abraham como tal. No cambió a Abraham en absoluto.
Lo único que hizo fue confirmarle algo que ya había sucedido. Todo el significado de la circuncisión era que Abraham pudiera tener todo esto asegurado, confirmado y autenticado. Dios le dio la señal por esa razón. Ahora bien, el propósito del apóstol es decir esto. Por lo tanto, la circuncisión no tuvo ningún papel en la justificación de Abraham. Lo único que hizo fue asegurarle que era justificado. El hecho de que Abraham fuera circuncidado o se circuncidara a sí mismo no produjo la justificación. No fue porque se circuncidara por sí mismo que fue declarado justo. Eso ya había sucedido. Su circuncisión no es la base de su justificación. De hecho, es al revés. La justificación por la fe es la base de la circuncisión. La justificación viene primero y sobre la base de ella se le da la señal de la circuncisión como sello de lo que ya ha sucedido. Este es el argumento del apóstol y puede ser su único argumento. No hay ningún otro argumento concebible aquí, porque lo que se propone demostrar es que la circuncisión no es esencial para la justificación y la prueba es que Abraham había sido justificado 14 años antes de ser circuncidado. Y por lo tanto, ese es el significado de la circuncisión. Era para sellar a Abraham la justicia que ya había recibido 14 años antes. Pero él dice que hay un segundo propósito también en esto, y que debemos fijarnos también en él. El segundo propósito es que él fuera padre de todos los que crean, aunque no estén circuncidados, para que la justicia les sea imputada también a ellos, y el padre de la circuncisión no solo a los que son de la circuncisión, sino también a los que sin ser circuncidados siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham. Y de nuevo, que él había sido circuncidado. Él sigue repitiendo esa cláusula porque es lo que tanto desea demostrar. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que aquí Abraham también fue declarado padre de todos los que creen. La circuncisión también lo declara y lo sella en él. Ahora bien, no debemos tropezar con los términos. ¿Qué quiere decir al llamarlo padre de todos los que creen? Bueno, se refiere al patrón, al ejemplo principal, si se quiere, al arquetipo, al primero de una gran sucesión. Abraham es el hombre que destaca de esta manera, porque fue en Abraham donde Dios estableció esto. No debemos entender que esto significa que nadie había sido justificado por la fe o había recibido la justicia de Dios antes de Abraham, porque eso no es cierto. Es evidente que Abel lo hizo, y Noé y otros, pero lo que ocurre en el caso de Abraham es que Dios define la cosa. Este es un principio que se encuentra a menudo en las Escrituras. Dios puede haber estado haciendo algo durante algún tiempo, pero luego decide autentificarlo, por así decirlo, sacarlo a la luz como un principio y declararlo de una vez por todas. No significa que sea la primera vez que ocurre, pero sí significa que fue en el caso de Abraham cuando se definió por primera vez todo este principio de la justificación solo por la fe. Se dictó una sentencia al respecto, por así decirlo. Eso es lo que ocurre en el ámbito legal y en el gobierno de un país, ¿no es así? Puede que algo haya estado sucediendo durante algún tiempo, pero nunca se ha definido y la gente dice, bueno, ahora vamos a dictar una sentencia al respecto, vamos a emitir un juicio o un veredicto. Pues bien, fue en Abraham donde Dios hizo eso, y es así como Abraham es definido y descrito como el padre de todos los que creen. Él es, por así decirlo, el ejemplo destacado, el primero de esta gran sucesión que se define de esta manera a lo largo de las Escrituras. Muy bien, entonces lo que se nos dice es que Abraham es el padre de todos los creyentes. Todos los hijos de la fe son hijos de Abraham,
pero veis que el apóstol no se arriesga. En lugar de dejarlo como una afirmación general, lo divide en dos partes. La primera está en la segunda mitad del versículo 11 y la segunda en el versículo 12. Ahora os lo mostraré. Dice que, en primer lugar, esto lo establece como Padre de todos los que creen, aunque no estén circuncidados. Esos son los gentiles. Los gentiles no están circuncidados. Entonces los judíos probablemente dirían, bueno, entonces el hecho de que estas personas no estén circuncidadas significa que no pueden ser salvas, no pueden ser justificadas por la fe. ¿Qué dice el apóstol? Que eso es poner las cosas al revés. El caso de Abraham, lejos de demostrar que un gentil incircunciso no puede ser justificado, prueba exactamente lo contrario. Abraham es, en cierto sentido, la carta magna de los incircuncisos, porque él mismo fue justificado cuando era incircunciso, de modo que se convierte en el padre de la fe para los que no están circuncidados, a fin de que también a ellos se les impute la justicia. La incircuncisión, lejos de cerrar la puerta a los gentiles, en cierto sentido parece abrirla, porque Abraham, el padre de la fe, fue justificado cuando era incircunciso. En cierto sentido parece abrirla, porque Abraham, el padre de la fe, fue justificado por la fe mientras era incircunciso. De modo que este argumento de los judíos puede volverse en su contra, y nunca deben volver a utilizar a Abraham como argumento en ese sentido, porque lo importante es que él mismo fue justificado mientras era incircunciso. Muy bien, eso es lo primero, pero ¿qué hay de lo segundo? Pasemos al versículo 12. Algunas personas malinterpretan este versículo, creen que aquí está diciendo no solo los que son de la circuncisión, sino también los que no son de la circuncisión, sino los que también caminan en los pasos de esa fe. Lo interpretan en el sentido de que está diciendo que no solo los que están circuncidados, sino también los que no están circuncidados, pero que también creen. Pero si fuera así, estaría repitiendo lo que ya ha dicho. Sería una tautología, y no es eso, no. Lo que está diciendo es esto. Abraham, como dice el versículo 11, es el padre de los que creen, aunque no están circuncidados. Pero también es el padre de todos los circuncidados que creen. No es solo el padre de la fe de los incircuncisos, sino también el padre de los circuncidados que creen. Pero fíjate en cómo lo expresa. Dice que es el padre de la circuncisión, lo que significa el padre de los circuncidados, pero dice que no solo de los que son de la circuncisión. ¿Qué significa esto? Dice que no es el padre de los fieles, en el caso de todos los que son circuncidados, porque eso significaría que todos los judíos que habían sido circuncidados eran hijos de la fe, y por lo tanto creyentes, y por lo tanto salvos. No, dice Pablo. El mero hecho de que un hombre esté circuncidado no es suficiente. Él no es el padre simple y únicamente de los que han sido circuncidados. No. Un hombre puede estar circuncidado y sin embargo está perdido. Solo es verdadero hijo de Abraham si también sigue los pasos de la fe de nuestro padre Abraham, que aún no había sido circuncidado. ¿Está claro? Todos los judíos estaban circuncidados, pero Abraham no es el padre de la fe para todos ellos. Él es solo el padre de la fe para aquellos entre los circuncidados que tienen la misma fe que él mismo tenía. Y si no tienen esa fe, él no es su padre en la fe. Así que ven que el paralelismo es absolutamente perfecto. Él es siempre el padre de la fe, tanto si las personas están circuncidadas como si no lo están. Sí, pero qué importante era que él pusiera este negativo en el versículo 12,
donde dice que no importa si estás circuncidado o no. El hecho de que estés circuncidado no te va a ayudar a menos que también estés caminando en los pasos de la fe que tenía tu padre Abraham cuando aún no estaba circuncidado, en el momento en que recibió la justicia por la fe. Así que podemos resumirlo así: el solo hecho de estar circuncidado no sirve de nada. La circuncisión en sí misma no es nada. ¿Cuántas veces dice esto el apóstol? En el capítulo 5 de Gálatas dice que la circuncisión o la incircuncisión no son nada, sino un hombre nuevo en Cristo Jesús. Eso es lo que importa. Esto es poner la circuncisión en su lugar y en la perspectiva correcta. Solo aquellos que tienen la fe de Abraham son hijos espirituales de Abraham. O si lo prefieren al revés, Abraham es el padre de todos los que creen, sean circuncidados o incircuncisos. Sin duda, esta es la mayor tragedia de toda la historia de la humanidad. Es la tragedia del malentendido de los judíos sobre el significado de la circuncisión. Lo malinterpretaron por completo y le dieron un sentido totalmente opuesto al que Dios le había dado. La circuncisión fue dada como señal y sello de la justicia que viene por la fe. Ellos la convirtieron en un medio para ser justificados. Hicieron exactamente lo contrario de lo que Dios pretendía. Dios le dio la señal a Abraham para declarar y autentificar esta misma justificación por la fe, ese principio. Pero los judíos la convirtieron en una especie de obra que produce la justificación. Decían que, como estaban circuncidados, eran necesariamente justos y por lo tanto el pueblo de Dios y los hijos de Abraham. Por eso nuestro bendito Señor tuvo que decirles a estas mismas personas con las que Pablo tuvo que lidiar tan a menudo, les dijo: no sois hijos de Abraham, sois de vuestro padre el diablo y haréis las obras de vuestro padre. No sois descendientes de Abraham, porque si lo fuerais, creeríais en mí y no me perseguiríais como lo estáis haciendo. Ahora bien, ellos pensaban que eran hijos de Abraham y, por lo tanto, justos ante Dios porque habían sido circuncidados. La circuncisión era para ellos lo más importante, mientras que, según el argumento del apóstol, la circuncisión no es lo más importante. La circuncisión es simplemente el sello de lo más importante. Lo importante es el principio de la fe. Fue a través del instrumento de la fe que Abraham fue justificado y recibió esta justicia. Bueno, ahora, en cierto sentido, por supuesto, el gran apóstol solo está repitiendo aquí un argumento que ya ha presentado al final del capítulo 2, donde recordarán que lo expresa así, versículos 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente. Tampoco lo es la circuncisión exterior en la carne, sino el judío que es interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, y no en la letra, cuya alabanza no es la de los hombres, sino la de Dios. Ahora bien, este es, por supuesto, un argumento muy importante, y confío en que nos resulte perfectamente claro a todos. Y confío en que su aplicación moderna nos resulte igualmente clara y evidente. El nacimiento natural y la descendencia nos salvan. No somos cristianos por ser británicos. El bautismo no salva a nadie. No importa a qué edad se bautice uno, el bautismo nunca salva, nunca. Estos signos nunca tuvieron la intención de salvar. Estos sacramentos no salvan. Ser religioso no salva. El hecho de adorar a Dios o de intentar hacerlo no prueba que seas cristiano o que estés salvado. Los judíos hacían todas estas cosas.
Nada de eso, sino la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando aún no estaba circuncidado. Así que ves que el apóstol tiene muy buenas razones para repetir esa frase una y otra vez y para mencionarla cada vez que hace una declaración. La justicia de la fe que él tenía cuando aún no estaba circuncidado. Nuestro padre Abraham era cristiano. La justicia de la fe que él tenía cuando aún no estaba circuncidado. Nuestro padre Abraham, la fe de nuestro padre Abraham que tenía siendo incircunciso, oh sí, la tenía entonces. Y la circuncisión no se la dio, y la circuncisión no da nada, y el bautismo no da nada excepto este techo, no da la regeneración, no da la fe. En realidad no cambia en absoluto nuestra relación con Dios. Es una señal y nada más que una señal. Por eso la idea de la regeneración bautismal es totalmente contraria a las Escrituras y algo que debe ser abominado. Y aquí, pues, la enseñanza del apóstol con respecto a estos importantes asuntos no entra en más detalles. Eso es todo lo que tenía que decir. Eso es todo lo que le preocupaba decir y lo deja así, y nosotros construimos o intentamos construir cualquier cosa más sobre este versículo, por supuesto, por nuestra cuenta y riesgo. Muy bien, lo dejamos ahí y pasamos al segundo asunto que aborda. El segundo asunto es, por supuesto, la controvertida cuestión de la ley. Muy bien, dirá alguien, has establecido que las obras no tienen nada que ver. Has establecido que la circuncisión no tiene nada que ver. Pero ¿qué hay de la ley? Ya ven, se aferran. Si no es esto, ¿qué es aquello? Y si no es aquello, ¿qué es esto? Y así siguen aferrándose a un clavo ardiendo. Oh, la oscuridad del corazón humano en el pecado. Oh, la ceguera de la incredulidad. Oh, la enemistad de la incredulidad contra el camino de Dios. Qué terrible es, lo repito, que hombres y mujeres luchan así hasta la muerte, aferrándose a cualquier cosa, excepto a la gracia gratuita de Dios. Bueno, aquí están planteando la cuestión de la ley. Déjenme leer los versículos, porque la promesa dice de que él sería heredero del mundo no fue hecha a Abraham ni a su descendencia por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley tienen fe, la promesa queda sin efecto y la promesa es vana, porque la ley no tiene poder, ya que donde no hay ley, no hay transgresión. Y luego, un magnífico clímax final, en el que lo resume todo. Por lo tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea segura para toda la descendencia, no solo para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Bueno, no puedo tratar todo esto esta noche, solo puedo empezar. Déjenme intentar explicar los términos. ¿Cuál es la relación entre la justificación por la fe y la ley? Bueno, el apóstol hace una afirmación en el versículo 13, que rara vez la establece. La promesa, y de nuevo es historia, pura historia, la promesa de que él sería el heredero del mundo, no fue dada a Abraham ni a su descendencia por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Ahora bien, fíjense que varía su terminología, varía la forma en que expresa lo que en realidad es el mismo argumento. Ahora lo expresa en términos de la promesa que se le hizo a Abraham, de que él y su descendencia serían los herederos del mundo. Ahora bien, ¿qué es esta promesa? Bueno, no encontrarán la promesa expresada con esas palabras. Las palabras directas no le fueron pronunciadas a Abraham de que él sería el heredero del mundo y su descendencia, pero el significado ciertamente le fue dado, el sentido le fue transmitido repetidamente.
Tomemos, por ejemplo, Génesis 15:7, donde Dios dice: yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Caldea para darte esta tierra en herencia. Pero aún más claro está en Génesis, capítulo 22, versículos 16 a 18, donde leemos: y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque has hecho esto y no me has negado tu hijo, tu único hijo, que en tu bendición bendeciré a ti, y en tu descendencia multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu descendencia serán benditos todos los pueblos de la tierra, porque has obedecido mi voz y has guardado mi pacto y has hecho estas cosas. En bendición te bendeciré, y en multiplicación multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Y de la misma manera vemos que se nos recuerda incluso en este cuarto capítulo de Romanos, que estamos viendo en el versículo 18, que contra toda esperanza creyó en la esperanza de que podría llegar a ser padre de muchas naciones. Esa fue la promesa que se le hizo entonces a Abraham. Y el punto importante que el apóstol está estableciendo es, por supuesto, el momento en que se le hizo esa promesa a Abraham, y la respuesta es, por supuesto, que se le hizo antes de que se diera la ley a través de Moisés. La ley solo fue dada a través de Moisés, como nos recuerda Gálatas 3 en la lectura, 430 años después de que la promesa fuera hecha a Abraham. Muy bien, pero veamos esta noche solo esta maravillosa declaración de la promesa que se le hizo a Abraham. La promesa es que él será el heredero del mundo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, obviamente no significa solo que la tierra de Canaán le sería dada a él y a su descendencia. Eso lo incluye, pero es mucho más que eso. La promesa a Abraham iba mucho más allá. Realmente era que él sería el heredero y su descendencia del mundo. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo repite en una de las bienaventuranzas en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Abraham será padre de muchas naciones, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, esto solo puede referirse a una cosa, y es al reinado universal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la era venidera. El apóstol dice esto en muchos otros lugares. Les daré 1 o 2 ejemplos. Tomemos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo, y los santos son todos los creyentes? Y si el mundo será juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles? Ahora bien, eso es parte de la herencia. O escuchen al apóstol al final del capítulo 3 de 1 Corintios. Por lo tanto, dice que nadie se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, las cosas presentes o las cosas por venir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Los mansos heredarán la tierra. Esto no debe localizarse, digo, solo en la tierra de Palestina. Era una especie de figura que Dios utilizó entonces con Abraham y la nación, pero es simplemente para representar esta herencia de la tierra del mundo entero. Los mansos heredarán la tierra. Ahora puedo demostraros esto aún más definiendo el significado de la palabra simiente. El apóstol dice aquí a Abraham y a su simiente. La promesa no fue a Abraham ni a su simiente por medio de la ley. Esto es de nuevo de gran importancia.
¿Cuál es el significado de simiente aquí? No hay necesidad de discutir ni debatir sobre esto. El apóstol ha definido el significado de la palabra simiente en Gálatas 3:16. Por eso leí ese capítulo al principio. Permítanme recordárselo. Él dice, no a simientes como de muchos. El apóstol dice que no utilizó el plural, utilizó el singular. No dijo, y a tus descendientes como a muchos, sino, y a tu descendencia que es Cristo. Cristo es la descendencia de Abraham. Cuando se le hizo la promesa a Abraham y a su descendencia, lo que realmente se refería, dice el apóstol aquí, era al propio Abraham y al Señor Jesucristo, que es la descendencia a quien se le hizo la promesa. Ahora bien, este es un punto muy importante de la doctrina. Por lo tanto, la simiente es el Señor Jesucristo y todos los que pertenecen a Él y todos los que están en Él. Cristo es la cabeza. Nosotros somos los miembros de su cuerpo. Él es la simiente y nosotros solo somos simiente de Abraham por estar en Él. Por eso el apóstol lo expresa así en el capítulo 8 de esta epístola a los Romanos. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos conjuntos de Cristo. Sí, pero este es el argumento. Todas estas promesas nos llegan simplemente porque estamos en Cristo. Él es la simiente. Ahora bien, déjenme expresarlo así antes de terminar. Remontándonos a Génesis 3:15. Remontándonos al jardín del Edén, después de la caída del hombre, Dios descendió y dio esta maravillosa promesa. La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. El camino de la salvación será a través de la simiente de la mujer. Ahí está la promesa dada por primera vez. Bueno, entonces pasan los años y no se oye nada de la promesa hasta que volvemos a Abraham. Pero a Abraham Dios le repitió la promesa que había hecho a Adán y Eva en el jardín del Edén en el paraíso. Y de nuevo dice, a ti y a tu simiente. Y la simiente, dice Pablo, es Cristo. En otras palabras, Dios reveló a Abraham en aquella ocasión que esta gran promesa sobre la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente y traería un camino de salvación y salvaría a aquellos a quienes Dios había elegido y llamado. Que todo eso sucedería en uno que descendería de él. Ese es el argumento del apóstol en este punto. Así que, como os recordaba la otra noche, el primer versículo del Evangelio según Mateo es este: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Muy bien, lo que debemos tener en cuenta es que es nuestra unión con Cristo lo que nos convierte en descendientes de Abraham. Aquí está de nuevo en Gálatas 3, si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham y según la promesa. Por lo tanto, la promesa a Abraham nunca debe limitarse en nuestro pensamiento a los judíos, a la descendencia natural de Abraham. Eso es un completo malentendido de esta escritura y de su poderoso argumento. Nunca debemos limitar esta promesa a la descendencia natural de Abraham y a la tierra de Palestina. No, es una promesa a la descendencia de Cristo Jesús y a todos los que están en Él, a todos los que son hijos y descendencia de Abraham porque están en Cristo y son hijos de la fe, y se aplica a toda la tierra. Y por lo tanto, cuando nos miramos a nosotros mismos, eso es lo que debemos llevar en nuestro corazón esta noche y regocijarnos mientras regresamos a casa. Una vez fuimos gentiles extranjeros de la comunidad de Israel y extraños a los gobiernos de la promesa. La comunidad de Israel y extraños a los gobiernos de la promesa. Pero ya no. A veces estábamos lejos, pero hemos sido acercados por la sangre de Cristo.
De hecho, dice Pablo en el capítulo 3 de Efesios que esto es lo que le fue revelado especialmente a él, que los gentiles serán coherederos. Todas estas maravillosas promesas que Dios le hizo a Abraham, que él heredaría el mundo, ahora nos pertenecen a nosotros porque somos hijos de Abraham, porque somos hijos de la fe, porque estamos en Cristo. Pertenecemos a la descendencia a la que se le hizo la promesa y por lo tanto todas las grandes y maravillosas promesas que se le hicieron originalmente a Abraham y que se confirmaron tantas veces después, no se aplican solo a los judíos o a la tierra de Palestina, sino a todos los que son verdaderamente hijos de Abraham por la fe y se refieren al mundo entero. Llegará un día en que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra en los que morará la justicia, y reinaremos en ellos con Él y los poseeremos con Él. Esa es la promesa que se ha hecho. Y la promesa es tanto para nosotros como para los judíos. Ya no hay diferencia, ya no hay judíos ni gentiles, bárbaros ni escitas, esclavos ni libres, todo eso ha desaparecido. Y ha desaparecido para siempre. Ahora son los que tienen fe, los hijos de Abraham. La circuncisión no sirve de nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Lo que importa es estar en Cristo, porque Él es la simiente por medio de la cual y para la cual todas estas promesas se hacen realidad. Muy bien, tenemos que dejarlo aquí esta noche, pero si Dios quiere, terminaremos este gran debate el próximo viernes por la noche. Oremos. Oh Señor Dios nuestro, venimos de nuevo ante tu presencia para alabarte y darte gracias por una palabra de promesa tan grande y gloriosa. Oh Señor, mientras caminamos por esta tierra y sentimos nuestra pequeñez y nada, y a menudo estamos cansados en cuerpo y mente y en todo nuestro ser, y somos azotados, probados y tentados. Oh Señor, te damos gracias por hacernos comprender que somos herederos de promesas tan grandes y gloriosas, que este mundo venidero no fue prometido a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Y te damos gracias, porque tu amado Hijo no vino al mundo para tender una mano amiga a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, que somos nosotros por la fe. Oh Señor, te rogamos que nos enseñes a comprender estas cosas y a regocijarnos y gloriarnos en ellas como debemos. Oh, bendecimos tu nombre porque nos llamaste cuando aún estábamos lejos y nos has hecho partícipes y copartícipes de estas promesas tan grandes y preciosas. Oh Señor, recibe nuestras oraciones y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan y continúen con nosotros esta noche durante el resto de esta hora corta y incierta de nuestra vida terrenal y peregrinación, y hasta que entremos en la gloriosa herencia. Amén.